Imagina un mundo en llamas, playas bañadas en sangre, cielos desgarrados por aviones de combate y ciudades reducidas a escombros. En la guerra la humanidad mostró su peor cara y su mayor coraje. Así comienza nuestro viaje por el conflicto que marcó el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Un choque que duró 6 años, desde 1939 hasta 1945, y que enfrentó a las potencias del eje, Alemania nazi, Italia fascista y el Imperio de Japón, contra los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y la Francia Libre. Pero esta no es solo una historia de tanques y bombas. Es un relato de valentía en medio del horror, de estrategias que cambiaron el curso de la historia y de tragedias que aún nos estremecen. Hoy exploraremos cómo este conflicto global redefinió el mundo, desde las playas de Normandía hasta los campos de exterminio, y por qué, 8 décadas después, sus lecciones siguen siendo vitales. Para entender el estallido de esta guerra, debemos retroceder al final de la Primera Guerra Mundial. En 1919, el Tratado de Versalles humilló a Alemania con compensaciones económicas brutales y pérdidas territoriales. Este resentimiento alimentó el ascenso de Adolf Hitler, quien prometió restaurar la grandeza alemana. Con su política de expansionismo, Hitler anexionó Austria en el Anschluss de 1938, invadió Checoslovaquia y desafió a las potencias europeas. Mientras tanto, líderes como Neville Chamberlain, primer ministro británico, creyeron que podrían evitar la guerra con una política de apaciguamiento, cediendo ante Hitler. Un error fatal. Para 1939, las alianzas estaban claras. El eje, liderado por Hitler, Mussolini y el emperador Hirohito, contra los aliados, donde destacarían figuras como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin. Un choque de ideologías que pronto incendiaría el planeta. El primer acto de esta tragedia comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando tanques alemanes cruzaron la frontera polaca. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, combinaba aviación, infantería y blindados para arrasar países en semanas. Polonia cayó, y en 1940, Hitler volvió su mirada a Occidente. En la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe alemana bombardeó Londres noche tras noche. Pero los pilotos británicos, los famosos Few de Churchill, resistieron. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos, diría el primer ministro, reconociendo su heroísmo. Mientras tanto, en el este, Hitler cometió su error estratégico más grande, la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941. 3 millones de soldados alemanes avanzaron hacia Moscú, pero el invierno ruso y la resistencia soviética los detuvieron. El punto de inflexión llegó en Stalingrado, entre 1942 y 1943. Una batalla urbana donde soldados soviéticos lucharon casa por casa y donde el hambre y el frío mataron a casi 2 millones de personas. La victoria soviética marcó el principio del fin para el Tercer Reich. En el Pacífico, la batalla de Midway en junio de 1942 cambió el rumbo de la guerra. Los estadounidenses, descifrando códigos japoneses, hundieron 4 portaaviones enemigos, un golpe del que Japón nunca se recuperó. Pero entre tanto conflicto militar, hubo una atrocidad sin precedentes: el Holocausto. Desde 1941, los nazis implementaron la solución final, enviando a millones de judíos, gitanos, disidentes y otros grupos a campos como Auschwitz. Allí, las cámaras de gas y los hornos crematorios funcionaron día y noche. Historias como la de Ana Frank, una niña judía escondida en Ámsterdam, cuyo diario se convirtió en símbolo de esperanza,
nos recuerdan el coraje en la oscuridad. Otro episodio desgarrador fue el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Judíos, armados con pistolas caseras y cócteles Molotov, resistieron durante casi un mes contra las SS. Una rebelión que, aunque fracasó, se convirtió en un grito de dignidad. Avanzando hacia el final, el 6 de junio de 1944, 156,000 soldados aliados desembarcaron en Normandía. El Día D fue una operación colosal. Paracaidistas tras líneas enemigas, barcos bombardeando la costa y soldados luchando bajo fuego cruzado. Aunque murieron miles, el desembarco abrió el frente occidental, acelerando la caída de Hitler. Soldados como el canadiense Leo Major, quien liberó la ciudad de Zwolle solo con granadas y astucia, se convirtieron en leyendas. En diciembre de 1944, los alemanes lanzaron su última ofensiva en las Ardenas. Una batalla feroz en bosques nevados, donde soldados estadounidenses, rodeados en Bastogne, respondieron a las nueces cuando los nazis les pidieron rendición. Finalmente, en abril de 1945, el Ejército Rojo entró en Berlín. Hitler, refugiado en su búnker, se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió. En el Pacífico, la guerra continuaría unos meses más, hasta el horror nuclear. Pero detrás de las grandes batallas hay rostros humanos, como Oskar Schindler, el industrial alemán que salvó a 1,200 judíos empleándolos en su fábrica. Su historia, inmortalizada en el cine, nos muestra que incluso en la oscuridad, la humanidad puede brillar. O Irena Sendler, una enfermera polaca que sacó a 2,500 niños del gueto de Varsovia, escondidos en ambulancias, ataúdes y sacos de patatas. Arriesgó su vida cada día, y cuando los nazis la torturaron, se negó a delatar a sus colaboradores. En el frente, soldados como Audie Murphy, el héroe estadounidense más condecorado, escribieron cartas a sus familias que aún nos conmueven. Querida mamá, si lees esto, significa que no volví, pero luché por algo justo, escribió un joven marine desde Iwo Jima. La resistencia civil también brilló. En Francia, la resistencia sabotearon trenes nazis y escondieron aviadores aliados. Uno de sus actos más audaces fue volar una vía férrea horas antes de que pasara un convoy con oficiales de las SS. En Alemania, los jóvenes de la Rosa Blanca repartieron panfletos contra Hitler hasta que fueron arrestados y ejecutados. Su líder, Sophie Scholl, de 21 años, gritó antes de morir: «Vuestras cabezas caerán también», una profecía que se cumpliría años después. Sin embargo, la guerra también dejó tragedias olvidadas. En febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresde, una ciudad alemana llena de refugiados. Un infierno de fuego mató a 25,000 personas en una noche. Y en agosto de 1945, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki no solo acabaron con Japón, sino con cientos de miles de civiles. Muchos de ellos se evaporaron en segundos, dejando solo sombras en las paredes como único rastro de su existencia. La guerra no solo se ganó con valor, sino con ingenio. La Blitzkrieg alemana sorprendió al mundo, pero los aliados respondieron con innovaciones propias. En Bletchley Park, un equipo liderado por Alan Turing descifró la máquina Enigma, usada por los nazis para comunicaciones secretas. Cada código roto salvó incontables vidas. De hecho, se calcula que el trabajo de Turing acortó la guerra en 2 años. Sin embargo, su contribución fue secreta durante décadas y murió sin el reconocimiento que merecía. Los alemanes también desarrollaron las OV-1 y V-2, los primeros misiles balísticos que llovieron sobre Londres. Pero su costo era estratosférico.
Cada V2 costaba lo mismo que un caza, y solo para matar civiles. Un derroche de recursos que debilitó su economía. Mientras, en Estados Unidos, el Proyecto Manhattan reunió a mentes como Robert Oppenheimer para crear la bomba atómica. Cuando la primera detonó en Nuevo México, Oppenheimer citó el Bhagavad Gita: "Me he convertido en la muerte, destructora de mundos". El costo humano fue inimaginable: entre 70 y 85 millones de muertos, 6 millones de ellos en el Holocausto. Ciudades enteras desaparecieron y generaciones quedaron marcadas. En Leningrado, hoy San Petersburgo, 1 millón de civiles murieron de hambre durante el asedio nazi. Políticamente, el mundo cambió para siempre. Nació la ONU en 1945 para evitar futuros conflictos, pero también comenzó la Guerra Fría, con Estados Unidos y la URSS dividiendo el planeta en esferas de influencia. La lección es clara: nunca más. Por eso visitamos campos de concentración, memoriales y tumbas, para recordar que el odio y la indiferencia pueden llevar al abismo, pero también que, incluso en la oscuridad, hay quienes eligen la luz. Imagina ahora un campo de amapolas rojas ondeando al viento. Cada flor representa una vida perdida. Fue una guerra de sombras, pero también de luz, la luz de quienes lucharon por la libertad. Si este viaje por la historia te ha conmovido, suscríbete para más contenido como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué historia de la Segunda Guerra Mundial te impactó más? ¿La resistencia de Stalingrado, el diario de Ana Frank o el sacrificio del día D? No olvides darle a me gusta y compartir este video para que nadie olvide las lecciones del pasado. Como siempre, en la descripción encontrarás libros recomendados. Hasta la próxima, recordemos juntos.